Seguimos hablando de esto que realmente es un fenómeno muy actual. Estaba viendo que gracias al comportamiento de los jóvenes argentinos, esto ya llegó a México, chicos. En México ya hay tribus urbanas que también se denominan Terian. Y vamos a tratar de comprender un poco más, ¿no es cierto?, qué es el fenómeno Terian en los adolescentes sobre todo. Y por eso está con nosotros Rocío Linke, nuestra licenciada, ahí que nos viene a enseñar un poco sobre todo estas cuestiones. ¿Cómo estás, Ro? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Buen día, Ro. ¿Qué se cuenta? Y acá estamos de nuevo con este fenómeno, ¿no? Todo el mundo habla de eso, ¿no? Todo el mundo habla de esto, digo, esto generó desde que empezó a surgir, que no surgió ahora, vamos a aclarar eso. Es un fenómeno ya que viene de los 90, pero que ahora ganó visibilización, ¿sí? A través de las redes, de los foros, de los influencers y demás. Empezó a ganar mucha visibilización, ¿no? Este fenómeno que genera debate, curiosidad, a la vez genera opiniones diferentes, ¿sí? Pero, a ver, para la señora que está del otro lado, Sí. para la señora ya más 50, más 60, para el señor también, y para nosotros también, porque hablamos tanto, tenemos tanta información, hay o desinformación en las redes sociales que por ahí no sabemos qué creer. ¿Qué es ser Terian? ¿Qué significa ser Terian? Bueno, a ver, volviendo un poco para, bueno, los que no escucharon el viernes anterior, un poco para entender este fenómeno, digo, los Terian son una identidad, o sea, son jóvenes o adolescentes o a veces preadolescentes que se identifican con un animal a nivel interno, psicológico o espiritual, ¿sí? Esto, bueno, algunos lo utilizan como algo lúdico, ¿no? Lúdico como un juego sería a veces. Es que está todo bien, pero ¿cómo podemos entender a alguien que se percibe perro, gato, zorro? ¿Cómo entendemos esta identidad? Bueno, primero situarnos en el contexto, ¿no? Sí. En el contexto actual en el que estamos, en donde, bueno, hay una caída de los modelos identificatorios, tradicionales, como por ejemplo la familia nuclear rígida, los roles en la familia, los vínculos de hoy en día, todas estas cuestiones caen y se debilitan en la actualidad. Entonces, frente a esto, el adolescente, y teniendo en cuenta la etapa por la cual atraviesa, ¿sí? Porque eso tenemos que tener en cuenta, está en la búsqueda de una identidad y de referentes. Pero ¿sí? para ver, o sea, yo no me siento identificado con mi viejo, o con mi abuelo, o con nadie, y por eso adopto estos comportamientos. En realidad, en esta búsqueda de la identidad del adolescente, lo que hace es tomar como referente a personas que están fuera de la familia, siempre, ¿sí? Que tienen que ver con los amigos, por ejemplo, los docentes, hoy en día los influencers. Ah, ok, siempre ha sido así, o sea, la etapa de la adolescencia es yo no me identifico con mi familia en esta etapa. Es así, me identifico afuera. Y trata de buscar Okay. referentes que fuera de la familia. Y hoy en día con más razón todavía por esto de que los límites tal vez no están muy reforzados en la familia. Los padres tampoco mucho acompañan al adolescente hoy en día por todo esto de la incidencia de la tecnología y demás. Hay muchas cuestiones por la cual hay una caída de esos modelos, ¿no? Teniendo en cuenta que para la construcción de una identidad, es fundamental las figuras parentales. Sí, que estén presentes. Está bueno eso que decís, repetilo. ¿Cómo es que dijiste? Es fundamental. Para formar una identidad Claro. es necesario que haya una presencia de las figuras parentales. Anoten padres. ¿Sí? Sí, porque... O sea, figura, cuando te referimos figura a la autoridad. Exactamente. La autoridad. Ok. Sí. Y muchas veces esto falta. También este fenómeno Terian puede surgir también, ¿por qué no?, como una falta de contención, ¿sí? De las figuras parentales. ¿Cómo o sería figuras eso? adultas. A ver, ¿cómo sería? Claro, como falta de contención desde ese lugar, entonces los adolescentes buscan pertenecer a otro grupo fuera de la familia en donde encuentren esa contención que falta en el ámbito familiar. O sea, que hay muchas veces. responsabilidad acá por parte de los adultos. Sí, a ver, como adultos y como sociedad, porque acá entra lo que es el debate de lo que es el estigma Sí. por el cual están atravesados los Terians en la actualidad, ¿sí? Hoy en día los Terians son estigmatizados socialmente. ¿Qué quiere decir que se le pone un estigma? Que hay una respuesta negativa,
¿sí? Como De adultos. la sociedad, claro, de los adultos y de la sociedad en general frente a este fenómeno, ¿sí? Porque ahí es donde, bueno, se nota esta cuestión, y que no solo sucede en la sociedad en general, sino también en las redes sociales, ¿no? En donde hay un exceso de tal vez desinformación, por eso es importante entender un poco y saber de dónde viene este fenómeno, ¿sí? Porque mucho de esto, de esta desinformación y lo que no se conoce, esto desconocido que aparece, desconocido y nuevo, ¿sí? Que hoy en día se visibiliza, porque no es nuevo en realidad. ¿Y pero qué hoy en impacto día, tiene justamente la viralización así en redes sociales? bueno, uno de los impactos es esto que genera en la sociedad: confusión, miedo, ¿sí? Ansiedad frente a esto desconocido. A la vez esto lleva a que haya cierta violencia, muchas veces frustraciones individuales o malestares individuales que tiene la gente, por ejemplo, lo vuelca en las redes, ¿sí? En las redes sociales. O sea, las redes sociales cumplen la función de ser un espacio en donde hay una descarga sin filtro, ¿sí? Porque no se filtra, Mira, si te lo parece, que se dice. vamos a leer algunos de los comentarios a que ver. estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales. Terian directo al psiquiatra. Qué ridículo es más grande. Toda esta idiotez no es gracioso. Es preocupante. Qué estupidez. ¿Qué hace tremendo animal en la casa? Debes enviarlo al zoológico. De todos comentarios peyorativos. La gente ha perdido el norte por completo. Este me llama la atención. Nos extinguimos. Es un mensaje muy recurrente a esto. Exacto. Pero acá nos estamos sacando nosotros, como dice Rocío, la responsabilidad que tenemos en todo esto, ¿no? ¿Cómo deberíamos actuar? Como adultos, como padres. A ver, es importante como sociedad, primero, que nos empecemos a preguntar, porque, a ver, acá, ¿qué es lo que pasa? Que los modelos animales, en este caso, que en realidad, a ver, son fenómenos de la época, son fenómenos actuales que surgen así como surgían las culturas, estas subculturas que eran los emos, los punks, los floggers, en su época, hace 10 años atrás. Hoy en día los adolescentes buscan diferenciarse en esta nueva generación de esa otra generación en donde, eran subculturas que tenían, ciertas características que buscaban esto que buscan ahora los adolescentes en los terians, esto de una búsqueda de sentido de pertenencia, de grupo de pares y a la vez poder empezar a construir la identidad sobre todo, ¿sí? Y frente a esto, por un lado, y antes que nada, como padres, adultos y como sociedad en general, conocer, por eso un poco explico también de qué se trata este fenómeno, conocer de qué se trata justamente. O sea, ¿sí? a ver, Ro, muchos de los que escriben esto y critican quizás fueron emo, fueron floggers. Exacto. Y nos olvidamos que nosotros también atravesamos esa etapa. Claro. Y hay una falta de empatía, de poder, entender un poco por qué aparece esto, ¿no? Acá me decía, viste que la semana pasada empezamos a hablar de esto y yo estaba buscando el mensaje, porque acá me decía alguien, es tilinguería de nenitos de mamá y papá que están al reverendo pedo, dice, ¿no? Hay comercios que están haciendo sus negocios porque están vendiendo las máscaras o algún otro accesorio. Es una moda, nada más. Y que, o sea que, eso hace referencia a que es una moda y que es para gente de plata. ¿Vos qué pensás de eso? No, a ver, es para todas las generaciones, en general. Todas las estatus sociales. Sí, Ajá. sí, y que acá lo que hay que ver es qué función cumple particularmente en cada uno, ¿no? Ya sea, sin distinguir esto que vos decís, ¿no? Las clases sociales, ¿sí? A ver, sin distinción de eso, acá lo que tenemos que ver es qué hay detrás de esas máscaras, ¿sí? ¿Qué está ocultando esa máscara? ¿Qué quiere decir ese adolescente o joven con esta identificación? Porque muchas veces tiene que ver con las características, por ejemplo, del animal. No sé si es un animal solitario, tal vez ese adolescente se está sintiendo solo. Inconscientemente. Ajá, sí. Entonces tenemos que ver, claro, qué hay detrás de las máscaras, ¿sí? ¿Por qué eligió ese animal? ¿Por qué eligió ese animal? ¿Sí? Y como padres, estaría bueno a los que nos están escuchando
que empecemos a poder preguntar al adolescente o al joven qué significa para él, cómo está pasando esa experiencia, acercarnos al adolescente o al joven de una manera curiosa, por decirlo así, ¿sí? Para entender un poco qué es lo que está atravesando ese adolescente y si hay un sufrimiento detrás de eso. ¿Y cuándo nos damos cuenta que nos vemos superados como padres y tenemos que llevar a un profesional? Y cuando vemos ciertas características que sobrepasan, por ejemplo, esto que hablábamos el viernes anterior, del tema de, un escape de la realidad, ya es cuando hay una identificación total, ¿sí? Uh-huh. Cuando ya ves que el adolescente o el joven pasa, no sé, demasiadas horas en este personaje, actuando como un animal. Cuando se empieza a aislar, por ejemplo, a perder, por ejemplo, los vínculos o las actividades diarias, porque tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos de los Terian hay un contacto con la realidad. O sea, ellos dicen, y en muchas entrevistas ellos dicen, somos humanos, pero compartimos características con los animales. ¿Sí? Se identifican de una manera psicológica. Entonces, no es que se convierten. Ro, me imagino la charla, qué sé yo, con mi hijo adolescente, sentarme y es tomando un poco lo que decías anteriormente, es decirle, a ver, ¿por qué sos un zorrito? Me imagino escuchar, esa charla. No cuestionar, escuchar, ¿por qué elegiste, qué es el zorro? Y preguntarle, ¿y cómo se comporta el zorro? Y a partir de allí ir hilando un poco el del por qué nuestro hijo toma la caracterización de ese animal, ¿no? Exactamente, y ver si hay un sufrimiento detrás de eso. Uh-huh. Eso sobre todo. Ahí podría ser un tema como para llevarlo a terapia, por ejemplo. Si llega a haber algún malestar subjetivo, un sufrimiento en ese adolescente que se esté ocultando detrás de esa máscara. Porque no nos olvidemos que está cumpliendo una función. Mira, acá ¿sí? me dice una oyente, licenciada, diga directamente que los padres son los culpables, los de antes era cambiarse un peinado de vestimenta, ahora como animales caminan por la calle. ¿Qué le contestás a esa oyente? Es que, a ver, el tema del animal es lo que genera cierta incomodidad, cierta curiosidad del por qué, porque hay algo que se está ocultando que es el rostro, por ejemplo, con las máscaras, ¿sí? De animales. ¿Y por qué se utiliza el animal? Muchos por eso, a ver, acá la idea es ver por qué el modelo animal es una mejor opción que el modelo humano. Pero además, o sea, por ejemplo, sí, a ver, yo lo que te decía es, por supuesto que hay una gran culpa por parte de los padres en todo esto, o sea, y hay que asumirlo y hay que entenderlo. El otro día cuando vos te fuiste, un oyente nos escribió y nos decía, yo soy mamá, pero también soy amiga de mi hija. Y por ahí a veces estamos perdiendo ese norte como papás, porque no debemos ser, nosotros debemos ser autoridad, por supuesto que tenemos que ganarnos las confianzas de nuestros hijos, pero yo creo que no es sano ser amigo de tu hijo, porque tu hijo tiene que tener amigos. Claro, acá yo creo que la clave está en acompañar, pero acompañar no en el sentido de validar al 100% o apoyar al 100% sin ningún tipo de límites, sino acompañar en el sentido de poder abrir un espacio con nuestro hijo o hija adolescente o con algún adolescente que sea conocido o como sociedad en general, poder abrir un espacio en donde circule algo de la palabra de ese adolescente, ¿sí? Que, pueda contar algo de esta experiencia, ¿no? Y por qué no, a ver si hay posibilidades de que pueda transformar eso, ¿sí? Pero sobre todo como sociedad, preguntarnos cómo podemos, qué podemos aportar como sociedad frente a este fenómeno, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos aprender también? ¿Qué podemos aprender y aportar, ¿sí? Porque, se trata de tratar de orientar o tal vez contener a este joven y adolescente que tal vez esté pasando por un sufrimiento y no tiene otra manera de, expresarlo sin ser con esta identificación, ¿no? Con el animal, ¿sí? Tal cual. A ver, otro por acá dice, pero ¿y cómo actuamos, licenciada, frente a esto? ¿Qué hacemos? Bueno, es un poco lo que estás diciendo, sentarte a hablar con tu hijo y conversar.
Sí, a ver, acercarnos de a modo de curiosidad, ¿sí? De a ver si podemos... Sin invadirlo, ¿no? Demasiado claro, sería. sin invadirlo, Ujú. pero tratar de acompañar, como digo, no validando todo, sino como más como una curiosidad, ¿sí? Y bueno, no sin Cargarle, límites. burlarse tampoco. No, a ver, tratar de dejar de lado los prejuicios, ¿sí? En la sociedad se ve mucho esto que se los toma como algo bizarro, lo raro, y generalmente frente a esto es donde la gente, digo, siente cierta ansiedad, miedo, rechazo, digo, se los estigmatiza, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar es de empezar a sacarnos un poco el prejuicio y entender el contexto por el cual está sucediendo esto, y entender el proceso adolescente, porque digo, todos fuimos adolescentes y sabemos que es una etapa muy vulnerable, y por eso es que la mayoría de las personas que se identifican Terian son adolescentes o preadolescentes por esta cuestión, ¿no? Porque son más vulnerables a encontrar un grupo en donde puedan sentirse, digo, o puedan encontrar un lugar en la sociedad, sí, de alguna manera. Y hasta buscan ciertas formas que tal vez no está dentro de lo que son las clasificaciones, digo, previas. Entonces eso es lo que descoloca de alguna manera a la sociedad, porque frente a lo raro no sabemos cómo actuar, frente a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no sabemos qué es esto que aparece, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar el último audio que te mandé, Negrito, a ver de la gente que está opinando sobre el tema. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy escuchando la radio. Yo creo que los Terian, más que nada, no están implementando un estilo de cultura. Están tan al pedo en la casa que ya no saben más qué van a hacer. Salieron con el tema en la época del peronismo, del kirchnerismo, salieron con el tema de la feminista. Ahora, como están tan al pedo, como ya no se puede manifestar y todo eso, se pueden hacer estas pavadas, porque ya no saben más cómo hacer para llamar la atención. Son chicos que, bueno, falta de atención, falta un montón de cosas, de factores que faltan en la casa. Y otra que, bueno, cuando estaban los kirchneristas, estaban este grupo que cantaban pelotudeces, no sé si se acuerdan que cantaron el 25 de mayo, cantaron una canción que es horrible, que iban a salir de caño, que si se ponen a besar entre ellos, que si se chupan la pista. Bueno, vení, trate. Vamos a hablar bien, porque si vamos a hablar así de esta manera, no se puede pasar el audio y decir, che, o sea, está todo bien, pero no, así no. Y después lo otro, tenemos que ser objetivos cuando vamos a analizar o a opinar, porque no podemos llevar todo para el lado político. Los pibes que están hoy ni lo conocieron los kirchneristas. Los kirchneristas no gobiernan hace cuánto que ya no gobiernan, o sea, déjense hinchar con eso. No es que yo los quiera defender ni nada, se tiene que defender solo, pero estos pibes no los conocieron, son pibes de 14 años, de 15 años, no jodamos con eso, o sea, seamos objetivos para opinar, porque si vamos a llevar todo para el lado político siempre, y no, la verdad que no suma. Tenemos que empezar a entender esto como un fenómeno social, como algo que está pasando, y nosotros como padres hacernos cargo, como padres, como abuelos, sentarnos a hablar con nuestros jóvenes, pues si no le estamos echando la culpa siempre todo al otro, y no estamos mirando la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Exacto. Ro, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Un placer como siempre. Bueno, escuchá, estás invitada a la picada del Mela, al picado del Mela que viene a esta hora. Así que si querés, vienen los chicos a guitarrear, tenemos que tomar vino, tenemos que comer picada. Ahí estaba, Rocío Linke, licenciada en psicología. Me dijiste que habías cambiado tu Instagram, ¿puede ser? No lo cambié, lo volví. Vamos. Quedó así nomás, quedó como estaba. Bueno, así que bueno, pueden contactarme por las redes, Ahí seguir está mi contenido, y bueno, tienen mi celu también. Capo, va subiendo todas las semanas va subiendo videos nuevos con diferentes temáticas, Ro, así que vayan a seguirla, pueden consultarle también por lo que quieran, ¿eh? Nos vamos a la tanda y volvemos en un toquecito nada más.